Muy buenas tardes o muy buenas noches, mis amados hermanos de mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo. Esta tarde nos damos cita para estudiar la palabra de Dios, algo que nos gusta a todos, el estudio de la bendita palabra de Dios. Esperando, sí, que todos estemos bien. Gracias al Señor, nosotros estamos bien, Mariela y yo estamos bien, bendecidos, y así espero que todos ustedes, mis queridos hermanos, estén bien, porque a los hijos de Dios siempre nos va bien. Digan amén. Bueno, hermanos, esta tarde quiero seguir con el estudio que empezamos el miércoles pasado acerca de Dios es. Realmente deberíamos el estudio de la ética cristiana, estamos todavía dentro del marco de la ética cristiana. Por era que deberíamos haber empezado, pero bueno, vamos a ir terminando con esto. De todas maneras, es una bendición. Entonces, este capítulo, Dios es, fue y será. Entonces, Dios es en la eternidad y en el tiempo. Dios es, fue y será para nosotros, para la humanidad, dentro del tiempo, porque nosotros no estamos en la eternidad, sino que estamos en el tiempo. Entonces, quiero aclarar bien eso. Dios es, ya sea en la eternidad o ya sea en el tiempo. Entonces, hermanos, bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Señor de la gloria, te doy gracias en este momento. Así es, Señor. Tu asistencia, Señor, tu iluminación, tu compañerismo, Señor, es lo que más, Señor, anhelamos. Gracias, Señor, por estar con nosotros cada día que pasa, cada noche, Señor. Cada día es una nueva experiencia de tu grande amor y de tu misericordia, Señor. Como siempre, presentamos los hermanos que están enfermos todavía de esta enfermedad o de cualquier enfermedad, y recibimos para ellos la sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Entonces ustedes me imagino que ya tienen ahí cerca su Biblia. Vamos a leer el capítulo 3 de Éxodo. Capítulo 3 de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Esta es una historia que siempre quedó marcada, como se dice en la palabra del Señor. Es la historia del llamamiento de Dios a Moisés, cuando el Señor se le aparece en la zarza de fuego, y entonces tiene un diálogo con el Señor. En ese diálogo vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Capítulo 3 de Éxodo, en el versículo 13 y en el versículo 14. Alabanzas al Señor. Estamos ahí, ¿no, hermanos? Sí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Así que Moisés tenía una inquietud, porque nadie conocía el nombre del Dios de Israel hasta ese momento. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así verás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Entonces,
con esta escritura nosotros vamos a desarrollar esta lección teniendo en mente, hermanos, esa expresión: yo soy el que soy. Decíamos hace 8 días, para rememorar un poco, que Dios es el ser por excelencia en la eternidad y en el tiempo. El alfa, la omega. Él es antes de todas las cosas y después de todas. Cuando Él entra en el tiempo no lo afecta. Sigue siendo inmutable. Sigue siendo, o sea, sigue en el mismo estado, porque es eterno. Él es donde se centran o donde llegan, donde se acumulan todas las perfecciones en Dios. Entonces, el solo Dios, el único Dios del universo, el verdadero Dios y la vida eterna, que tanto nosotros confesamos, gracias a Dios, porque así es. Según de Corintios capítulo 8, leíamos hace 8 días el versículo 5, dice el apóstol que aunque hay muchos dioses, ya sea en el cielo y en la tierra, para nosotros, para los que somos hijos de Dios, para la iglesia de Jesucristo, solamente hay un Dios. Entonces, un solo Dios. Este Dios se nos presentó, se nos manifestó a nosotros como el Padre, porque de Él se originan todas las cosas y nosotros somos para Él. Así dice el apóstol en el capítulo 8, versículo 5. Él es el creador de todo. Y ya sea la materia o la energía. Y qué bueno, nosotros, me encanta esa expresión, nosotros para Él. Alabanzas al Señor. Por eso nosotros podemos llamarle Padre, nuestro Padre, mi Padre Celestial, así decimos, mi Padre Celestial o Padre nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de Él. Capítulo 4 de Gálatas, el versículo 6, dice el apóstol a los hermanos: por cuanto sois hijos, Él ha enviado el Espíritu de Cristo, por el cual nosotros podemos llamar o hablar o decir nuestro Padre, Abba Padre. Es decir, que para poder decirle a Dios nuestro Padre, tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Y para tener el Espíritu de Cristo hay que nacer de Dios. Entonces, todos los que hemos nacido de Dios y que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, podemos decirle a Dios Papá o mi Padre. Y entonces dice también el apóstol que este solo Dios es Señor, Señor de todo. El Señor Jesucristo es Señor en todo. La creación humana, la raza humana, y lo sabemos nosotros, a causa del pecado de Adán y de Eva, quedó separada de Dios. El capítulo 8 de los Salmos, el Salmo 8 dice que el Señor voló y voló sobre un querubín y puso tinieblas como escondedero alrededor de sí. Y ellos fueron expulsados del Edén. La expulsión que habla en Génesis es la separación.
Adán fue separado de esa dimensión donde Dios lo había puesto, que se le llamó el huerto del Edén, pero ese era el lugar de la santidad de Dios y el lugar de la gloria de Dios. Entonces, él fue separado de esa dimensión y arrojado a la dimensión de las tinieblas, es decir, de la ignorancia espiritual en cuanto a Dios. Aún así, gloria a Dios, Dios justificó a la primera pareja, Adán, por medio de un sustituto, como lo sabemos ya, que murió por él. Y el Señor lo vistió. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, o Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó? Mira la expresión, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Comiste, ¿no? Del árbol. ¿Por qué? Porque eso tiene su explicación, cuando el hombre decidió comer del conocimiento o adquirir el conocimiento del bien y del mal, quedó en la posición de decidir si el bien o el mal. Y él decidió el mal. Adán decidió el mal. Engañado, por supuesto. La mujer engañada, por supuesto, por la serpiente. Entonces fue la serpiente la que le enseñó a decir. Entonces, una vez que él pierde la inocencia porque puede decidir entre el bien y el mal, entonces su vestidura de gloria y de honra que dice el capítulo, el Salmo 8, se le fue quitada, porque ahora él tiene que hacer decisiones. Por eso se halló desnudo y se avergonzó. Pero Dios, que es bueno, lo revistió, lo volvió a vestir. Y antes de vestirlo hizo un sacrificio y lo justificó. Es decir, que encontró a Adán el medio por cómo satisfacer la justicia divina, y Dios lo vistió con esa cobertura, un vestido de piel, y le enseña para que aprenda hasta hoy que presentando una víctima inocente por su pecado, la justicia de Dios es satisfecha y puede con esa justificación entrar temporalmente, tener una comunión temporal en ese entonces con Dios. Es decir, puede entrar en el lugar de su santidad, a través del terreno de la gracia, entrar a tener una comunión temporal con Dios. Entonces él aprende eso. Y esa sería la primera forma, o la primera enseñanza, digámoslo así. El medio de que, por fe, por supuesto, por fe, el hombre podría acercarse a Dios, y que el hombre podía entrar temporalmente en la santidad de Dios. Y al mismo tiempo esta fue la primera manifestación del Creador a su criatura, que a este punto ya es mortal. Ya el hombre, pues, como hizo una decisión equivocada porque fue erróneamente enseñado, pues ahora es mortal. ¿Y por qué le estoy hablando esto? Lo estoy llevando a enmarcarlo en un pensamiento porque quiero decirle el conocimiento de Dios. Ya no sería la universidad de Dios, ya no sería en el Edén. Yo siempre pienso o lo entiendo como una universidad donde el hombre iba a aprender muchas cosas de Dios. Y aprendió, alcanzó a aprender mucho.
donde Dios mismo le enseñaba. Por ahí hay un salmo que dice así. Pero que ahora ese conocimiento que adquirió por engaño, ahora el conocimiento de Dios fuera del Edén, en la dimensión de las tinieblas, y por medio de acercarse a Dios mediante o temporalmente en el ejercicio de un sacrificio, podría ahora ser enseñado y podría ahora aprender, podría tener un conocimiento limitado de Dios. Solo conocería de Dios los propósitos, los designios, los métodos, los procesos para la salvación o para la redención. Es decir, el único conocimiento que de Dios iba a venir al hombre era la manera como podía ser salvo o cómo podía regresar, por decirlo así, al lugar que había perdido. Gloria a Dios. Y eso es mucho. Mejor dicho, desde nosotros, desde el punto de vista de aquí, eso es mucho, eso es todo. Todo lo que necesitamos de Dios conocer ahora es cómo nos podemos acercar a Él. Eso es lo que el hombre necesita saber. Entonces, el objetivo de Dios era enseñarle al hombre en sus manifestaciones. Ya lo vemos a través de la historia. Dios se manifiesta al hombre conforme ya leímos el proceso y muestra su santidad, y el hombre podía entrar temporalmente en su santidad, en el terreno de la gracia, para conocer y para entender los propósitos divinos con la humanidad. Eso es muy importante que usted lo entienda y que todos lo entiendan, porque ahí la gente se llenó de confusión. Los filósofos de la antigüedad y la religión de la antigüedad, desde los tiempos de Babilonia, pues así lo registra la historia, no entendieron, y tampoco lo entienden hoy. Hoy no lo entienden. Desafortunadamente. La religión y la filosofía envaneció en la mente, el razonamiento de los hombres. Es decir, la oferta siguió, el conocimiento del bien y del mal. Dios les quiere hablar y decirle cómo volver, pero ellos siempre deciden o favorecen quedarse con el mal. Siempre, el hombre siempre le gusta el mal. Desafortunadamente, por engaño. Como dice el capítulo 1 de Romanos, se envanecieron en sus razonamientos. Y entonces el hombre quiso o quiere, el ser humano lo que quiere tener es una biografía de Dios. Quisieran tener una historia de Dios, porque no entienden que Él es el omnipotente. Quieren entrar a la computadora y mirar fecha de origen, 50.000 millones de años o qué sé yo, y que puedan ir viendo toda la historia de Dios. Y ahí es donde viene el engaño, repito. O caos, o confusión, o lamento, o lloro. Entonces, el Evangelio, gloria a Dios, capítulo 1 de Romanos, el Evangelio lo hemos estudiado ampliamente. Dice el apóstol, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo tengo felicidad en el Evangelio, dice el apóstol. Porque es el poder de Dios. Y nosotros lo entendemos bien hoy, gracias a Dios. Esa revelación la hemos tenido clara.
El Evangelio es el poder de Dios para salvar al que cree, o sea, por la fe. Así fue desde Adán. El Evangelio descubre, revela, abre, ilumina el entendimiento, aleluya, gloria al Señor, para que por la fe, o sea, por creerle a Dios, y para fe, por fe y para fe, ¿no? Podamos entender que fuimos justificados, que podemos entrar en la santidad de Dios por la justificación. Es decir, la justificación nos abre la puerta a entrar a la santidad de Dios. Alabanzas al Señor. El versículo 21, vamos a Romanos 1, miremos unos versículos aquí en el capítulo 1 de Romanos para que entendamos. Vamos a tener una clase también acerca del hombre y vamos a tener una clase también acerca del adversario. Esas cosas tenemos que entenderlas para ponerlas bien en contexto y poner nuestra ética cristiana, tener buenos fundamentos y buen entendimiento para que nuestra ética cristiana sea una ética que se pueda, gloria al Señor, mostrar. Amén. Entonces, mire lo que dice el capítulo 1 de Romanos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, versículo 21. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué conocieron a Dios? Porque hubo enseñanza de Dios mismo. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué necio? Pues porque decidieron por el mal. Es decir, fue puesto en tinieblas. Por el engaño del engañador, estoy hablando así, engaño del engañador. Se hicieron necios, es decir, desecharon la oportunidad de entrar en la santidad de Dios, en la dimensión. Y entonces fíjese, prefirieron, engañados, bueno, le digo, voy a abundar en que eso es engaño, pero gracias a Dios nosotros pudimos salirnos de ese engaño y entrar en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero esto nos ayuda de pronto a los demás y si alguien que va a escuchar este mensaje, que posiblemente todavía no haya entendido bien lo que es el propósito de Dios, le va a ayudar mucho también. Alabanzas al Señor. Entonces, fíjense, ellos prefirieron, miren, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Engaño, puro engaño. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Escuche, cambiaron, hicieron un trueque de la gloria de Dios incorruptible. Ya estaban totalmente engañados. Su razonamiento estaba envanecido por una imagen de hombre corruptible. Pero no se quedaron ahí. Descendieron. Es decir, la historia del hombre cada vez va más para abajo, como dice. Porque de adorar hombres corruptibles pasaron a adorar aves. Bueno, todavía. A las aves vuelan, están en las alturas. Todavía, ¿verdad? Pero bajaron más a adorar cuadrúpedos. Pues bueno, todavía hay por ahí gente que adora cuadrúpedos. Pero bajaron más. Bajaron hasta el polvo. Fíjense, a adorar reptiles.
serpientes. Eso es lo que dice aquí. Cambiaron la gloria de Dios hasta ser reducido, llevado hasta lo más bajo, a lo que se arrastra, es decir, serpientes, es decir, demonios. Note usted a dónde ha llegado el hombre en su desprecio por lo que Dios le ha ofrecido, por lo que Dios, por el Evangelio, digamos, por el Evangelio. Fíjese, los reptiles, yo no sé, el reptilian, por ahí hablan mucho hoy del reptilian. Entonces mire lo que dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, al hombre le gusta la mentira. A nosotros nos gusta la verdad. Estamos en el verdadero, gloria a Dios. Por eso me encanta repetir esto. Nos ha dado entendimiento para conocer a quién es el verdadero. Y estamos en el verdadero porque a nosotros nos gusta la verdad. La verdad de Dios. Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, como ellos se pusieron a adorar serpientes, reptiles, esas serpientes, esos demonios los llevaron a la inmundicia, a la concupiscencia de los corazones, a las cosas bajas de las inmoralidades más terribles que vive el hombre, hasta deshonrar sus propios cuerpos. De eso también hay que hablar mucho. Y luego el versículo 26, bueno, a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Entonces, hermanos, sus mentes entenebrecidas los llevaron a adorar a los reptiles. Y aunque el pecado está, y aunque el pecado es palpable, se puede, nosotros desde nuestra dimensión lo palpamos, Dios sigue siendo inmenso. La inmensidad de Dios, el hombre no puede contar, no la puede alcanzar, porque esto quedó que en tinieblas, por sí mismo no lo alcanza. El hombre, como dice el himno, el hombre no podrá contar ni percibir la gran verdad que Dios al mundo pudo armar. No puede acceder al Creador. No puede llegar a Dios por sus propios medios. Pero entonces sí, el Creador, aleluya, sí, el Creador pudo llegar aquí a la dimensión de los sentenciados a muerte, a la dimensión del pecado. Y cuando el hombre obedece, cuando el hombre oye, cree y obedece, Dios le da la justificación por la fe y el hombre puede entrar en su presencia, en el terreno de la santidad. Entonces, como Él es el creador de una cosa excede a la creación, a su criatura, a su creación. Claro, es más el creador que lo creado. Y fíjense lo que dice Isaías 66. ¿Cómo vamos de tiempo? Isaías 66. Gloria a Dios. Pero poder entrar en aguas profundas, ¿no, mis hermanos? Los hermanos de Vida Nueva sabemos navegar en aguas profundas, ¿no? Claro que sí. Para eso el Señor nos ha puesto, mire. Capítulo 66 de Isaías. Póngale atención. O mírelo ahí en su Biblia. Jehová dijo así:
el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Todo está puesto debajo de sus pies. Todo en la tierra está debajo de sus pies. Y entonces en Isaías 40, vamos a Isaías 40, nos habla, el profeta Isaías le habla al pueblo de Israel, porque todo esto quedó en el libro, on the record, para que nosotros hoy podamos entenderlo. El que le gusta estudiar la palabra de Dios y el que puede entrar en el lugar de su santidad. Miren lo que dice Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué le va a comparar? Dos veces en este capítulo el Señor pregunta eso. ¿A qué le va a comparar usted a Dios? ¿O a qué le va a hacer semejante? A algo material. No puede, porque Él es el creador de todo. Entonces mire lo que dice, para que usted vaya entendiendo. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y los cielos con un palmo, Dios midió los cielos con el palmo de su mano. El incomparable Dios, la inmensidad de Dios. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó a él enseñándole? ¿Quién fue el maestro de él? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 15. He aquí que las naciones, imaginen las naciones del mundo, le son como la gota de agua que cae del cubo. Como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace él desaparecer las islas como el polvo. Le está diciendo Isaías para que le diga al pueblo que está postrado a las serpientes que mire a ver, mire pues. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada. Ajá. ¿Qué es menos que nada? Nada. Y que lo que no es. Aleluya. Aleluya. El incomparable Dios de Israel. Entonces aquí después habla del que vaya, se unido, lo pule con la madera, le da liga, lo pinta, lo adorna, luego lo vende o se arrodilla ante él. Mire lo que dice. El versículo 22, el versículo 21. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Pues claro que sí, Dios siempre tuvo un maestro al pie para enseñar, pero ellos decidieron, no, gracias, no queremos. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Entonces vuelve y pregunta, ¿a qué pues, versículo 25, a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Versículo 28, ¿no has sabido? ¿No has oído?
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Entonces, cuando Moisés le pregunta al Señor, bueno, ¿y qué nombre yo voy a decir? ¿O quién me manda? Pues estaba en el mismo plan. Pues, como los dioses de los egipcios. Eso era lo que sabían. Entonces Dios le dice, mire, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque este Dios tan grande, tan inmenso, tan poderoso, que todo lo hemos leído aquí en este capítulo, se puede manifestar al hombre como Él quiera y cuando Él quiera. Puede entrar en el tiempo, manifestarse, salir del tiempo y ya no le ha pasado nada. Aleluya, aleluya. Pero a nosotros sí nos puede pasar mucho, gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Él puede manifestarse en lo que Él quiera y a quien Él escoja. Gloria al Señor, según su criterio. Él es el que puede hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo soy el que soy. Bueno, eso quiere decir Moisés, yo soy lo que yo digo que soy. Ajá. Lo que yo digo que soy, eso soy. Porque todo procede de mí. Entonces, yo soy lo que yo quiero ser. Es bien como bien tricky, ¿no? Sí, claro que sí, bien tricky. Pero Abraham, dice aquí, dice más adelante, Abraham, vamos a Génesis 6, creo. Génesis 6, perdón, Éxodo 6. Éxodo 6. Cuando está empezando a hablar ahí, Éxodo 6. Sí, mira. Versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, o sea, yo soy el que soy. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Él le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Mas en mi nombre, yo soy el que soy, no me di a conocer a ellos. Así que es la primera vez que Dios revela su nombre. Por eso todo el mundo está esperando que sea un nombre como todos los conocidos, ¿no? Aquí no tiene un nombre como nosotros, Él es Dios. Yo soy el que soy. Entonces cuando se le apareció a Abraham, él le dijo, yo soy el omnipotente. Entonces, ¿qué es lo que es él? El omnipotente, eso es lo que es él. Entonces a otro se le apareció y yo soy el alto y sublime. ¿Qué es lo que es él? El alto y sublime. Ese es el alto y sublime. Lo que él diga que es, ese es su nombre. Yo soy alto y sublime. Yo soy tu salvador. Bueno, eso es lo que es el salvador. Yo soy tu pastor. Bueno, yo soy tu pastor. Lo que él diga que es, eso es. Yo soy él. Y cuando dice yo soy él, es que le está diciendo a Moisés que un día él habría de venir a la tierra encarnado o en carne como un humano. Y de eso vamos a hablar, pues vamos a hablar después. Entonces, ¿por qué él dice yo soy lo que soy o lo que yo digo que soy o soy él? Porque en sus propósitos eternos de redención y de salvación, que es lo que Dios manifiesta al hombre, pues él estaba que ser todo lo que fuera necesario ser para salvar al hombre. Eso es grandioso. Eso es para dar gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Con tal de salvar al hombre que
fue la criatura preciosa que salió de sus manos, Dios hace lo que sea para salvarlo, incluyendo venir acá a la dimensión de los sentenciados a muerte. Por eso dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te manifesté mi misericordia. Bueno, mis amados hermanos, como no, el tiempo ahí ya ha llegado al final. Siempre quiero estar dentro de este tiempo para no cansarlos. A lo mejor ustedes oyen este mensaje cuando ya están en sus camas y resulta que ellos se duermen, pero está bien, no importa. Lo importante es que usted tenga algo, extraiga algo que le va a servir, que le va a ayudar a poner todo su conocimiento en saber que Dios es en la eternidad y en el tiempo, aunque para nosotros Dios es, fue y será. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor de la Gloria, muchas gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que me das. Así es, Señor. Qué lindo es que tú te manifestaste a nosotros y te sigues manifestando, nos sigues enseñando. Cada vez queremos venir puntuales, Señor, a la clase para que nos sigas enseñando, Señor. Sigas revelándote a nuestra mente, Señor, tus grandes propósitos y la manera como lo has desarrollado, Señor. Enséñanos, Señor, cada día a contar nuestros días, de modo que traigamos a nuestros corazones sabiduría. Presento, Señor, como siempre, a mi congregación, a todos nuestros hermanos. Gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros y con toda tu iglesia en todo el mundo, a cada pastor, a cada predicador, a cada hombre que se ha dedicado a servirte, Señor. Esta tarde, Señor, enséñanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones en el nombre de Jesús.